En La Boca Apática es solo un podcast de opinión. Tómalo ligera, relájate y cómete un sneaker. Bueno, pues para dar inicio a este espacio y para ir, digamos que en la misma sintonía, me parece sumamente importante introducirlos y contextualizarlos un poco en la vida de este personaje, el cual con el paso de los años se convirtió en un líder político que marcó la historia de Colombia. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue un abogado, jurista, profesor y político colombiano, formado desde su educación básica en colegios para niños y jóvenes nacidos en familias liberales con cierta estabilidad económica. Si bien Jorge Eliezer Gaitán venía de una familia muy humilde, su madre era maestra y su padre vendía libros. Y pues también por esto podemos deducir que su familia y la academia influyeron enormemente en su forma de ver y de formar como ideas para liderar un país. Podemos hablar de que fue egresado del programa de Derecho de la Universidad Nacional con su tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. Posteriormente se dirigió a Roma para la continuación de sus estudios postgraduales con la realización de un doctorado en jurisprudencia. Entonces, a continuación, mi compañero Jorge les va a hablar acerca de las contribuciones e ideas más enfocadas, digamos que en el ámbito laboral y práctico. Bueno, compañera, muchas gracias por el espacio. Como decías, hablando un poco de las contribuciones en el ámbito laboral, tenemos que tener en cuenta aquella participación política de Jorge Eliezer Gaitán en aquel violento acontecimiento histórico en nuestro país, la masacre de las bananeras, donde una gran cantidad de trabajadores fueron asesinados por reclamar sus derechos a trabajar dignamente. Gaitán habló detalladamente sobre ese acontecimiento, expresando su profundo descontento. Por otro lado, Gaitán tenía unas ideologías y proyecciones sociales establecidas de una manera que buscaba ayudar al pueblo. Era la esperanza de un pueblo que durante años ha sido vulnerado por sus gobernantes. Incluso los conservadores y hasta los mismos liberales veían en este caudillo una posible amenaza tras su capacidad de atraer a las personas a sus objetivos. Luego, en 1933, Gaitán fundó el movimiento político UNIR, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, por consiguiente dando lugar al unirismo. Por otro lado, en 1937 Gaitán fue alcalde de Bogotá y persuadía a los ciudadanos un sentido de pertenencia en los espacios públicos y privados propios de los ciudadanos. Promovía esa intención de mantener una ciudad embellecida y limpia. Años después, en 1940, Gaitán fue nombrado ministro de Educación en el gobierno de Eduardo Santos y estando en tal cargo fomentó la democratización a la educación, una extensión cultural, le brindó importancia a los restaurantes escolares y entre otros. Finalmente cabe mencionar que Gaitán dejó también un legado con sus reconocidas frases como contra los oligarcas a la carga y la famosa que muchos conocemos: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es mayor a sus dirigentes. Ahora, compañera Salo, puedes continuar con los detonantes. Bueno, aquí ya vamos a centrarnos en un caso que personalmente me parece muy particular, ya que del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que se dio el 9 de abril en 1948, se han escuchado muchas teorías, digamos que unas con más concordancia que otras, pero principalmente la que más ha tenido resonancia ha sido la de Juan Roa Sierra, quien pues a lo largo de los años ha sido tildado como el supuesto causante de este asesinato, digamos que siendo él la persona y con distintos contextos que lo han encasillado a él. Unas personas dicen que pudo haber sido el autor intelectual de todo, llevando a cabo este crimen solo, con el argumento de que él le pidió trabajo a Gaitán y pues le responde como muy literalmente: yo no doy empleos, pídaselos al gobierno. Palabras que seguramente le causaron molestias a este hombre, lo que lo llevó a cometer este asesinato, diría yo que sin justificación válida. Su familia decía que él era un gaitanista total, aunque también dicen que su religión o creencias lo nombraba como con este propósito. Teniendo en cuenta que algunos testigos dicen que la munición y el arma con el que se llevó a cabo este asesinato ha habido, digamos que, sido comprada pocos días antes de la realización de este crimen, hace que pues sí, todo apunte a él, pero pues ya creo que el explicar el contexto que lo llevó a hacer eso se sale de las manos. Otras personas también creando hipótesis dicen que este asesinato se llevó a cabo por parte de los conservadores
ya que pues Gaitán iba en el camino de ser próximo presidente de Colombia por parte del Partido Liberal. Y pues por último, y de las teorías que la verdad a mí más me llaman la atención, es que la CIA lideró el asesinato de Gaitán porque supuestamente él se negó en cooperar en una de sus investigaciones. Y ya pues concluir esto, podemos decir que al no esclarecer el causante del homicidio de Jorge Eliezer Gaitán, con el paso de los años pues obviamente se va a crear más teorías sin esclarecerse sobre este hecho, que desencadenó pues claramente un movimiento popular demasiado boom para la historia de Colombia, denominado el Bogotazo, que ya mi compañero Jorge les hablará más sobre este. Claro que sí, compañera Salo, aquel movimiento popular del que hablas es que tras aquel conmocionado 9 de abril de 1948, después del asesinato de Gaitán, va a desencadenar una serie de acontecimientos caóticos en la capital de nuestro país, que luego se va a expandir por todo el territorio nacional. Esto es lo que, como dijiste anteriormente, se le llama el Bogotazo, un acontecimiento que deja una mancha que perdurará por siempre en la historia de Colombia. Aquel día se podía presenciar saqueos masivos, destrucciones, incendios, etc. En resumen, el país está en una crisis donde el gobierno tuvo que declarar incluso estado de sitio. Finalmente, esto va a dar paso a enfrentamientos bélicos entre liberales y conservadores, pues como si esto fuese sorpresa en la historia de nuestro país. No obstante, esta guerra civil no declarada va a dar paso a una época llamada la violencia, que va a abarcar 1949 hasta 1957, y donde además se caracteriza porque tras el asesinato de Gaitán, esto daría paso a la creación de las guerrillas, los paramilitares, bandas criminales, al tan famosísimo, lastimosamente, narcotráfico en Colombia. Años después, al haber culminado ese periodo de la violencia, en 1958 vendría el Frente Nacional, que fue un pacto político entre liberales y conservadores, que tendría como uno de sus objetivos retirar del poder la dictadura de Rojas Pinilla, y fue un pacto de acuerdo que iba de 1958 hasta 1974. Como dato curioso, quería comentarles que cabe resaltar que el acusado del asesinato de Gaitán fue Juan Roa Sierra, y que en ese entonces fue acosado y acorralado por la muchedumbre, donde posteriormente fue asesinado y llevado hasta la casa de Nariño, donde permaneció un tiempo el cadáver sin ropa, que fue un acontecimiento inimaginable. Si quieres ver la imagen de este suceso, búscanos en Twitter, @labocapática, y retuitéenos con el hashtag Momento de Shock y el hashtag La Violencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue todo un placer y esperamos verlo en el próximo capítulo de La Boca Apática.